Dando continuidad a nuestra agenda, recibimos a la maestra Fabiana Maribel Cepeda Arias, quien presentará esta conferencia magistral, Modelo de Enfermería en el IMSS. Bienvenida. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos, a todas. ¿Ahí me escuchan bien? Yo no me escucho tan bien, ¿no? ¿Verdad? Ayúdenme con el audio, que creo que no se escucha tan bien. Pero bueno, vamos a… Me siento muy honrada de que me hayan invitado aquí esta maravillosa asociación de estudiantes, porque habla del impulso desde la formación que se le quiere dar al personal de enfermería y a nuestro gremio maravilloso. Entonces, yo voy a hablarles ahora de un tema que para quienes formamos parte del IMSS es un tema relevante que tiene que ver con el modelo. Y este es un modelo de gestión de cuidados que está basado en varios componentes, lo van a ver a lo largo de la conversación. Y bueno, pues le voy a mostrar un poco de lo que es el IMSS para que terminemos en la comprensión de lo que implica un modelo de cuidados que se construye a partir de elementos como la misión. La enfermería en el IMSS tiene los mismos años que su creación, son más de 83 años. De tal suerte que el gremio de enfermería, pues a pesar de que nació con el IMSS, pues no tenía una misión, una visión como parte de lo que era su razón de ser. No la voy a leer, solamente aquí se las muestro, porque esto es lo que da ruta a la enfermería en el Instituto Mexicano del Seguro Social y tiene que ver con estos componentes de la misión en función de lo que se ofrece a la población, y ese es el punto más importante, porque el gremio puede tener muchas vicisitudes y puede tener muchas oportunidades y puede tener muchos valores, pero el enfoque es que no se pierda nunca el propósito. Entonces, tener una misión ayuda bastante a entender el rumbo, la ruta y lo que se debe hacer. Y luego, lo que tenemos ahora es la visión. Y hablamos de ser competitivos, pero no quiere decir que compitamos con las otras instituciones de salud, sino que tiene que ver con la generación de competencias sanas en función de la atención a la población. Y aquí incluimos dos aspectos importantes. Primero, la resiliencia, porque no solo la resiliencia es de las personas, sino también de los sistemas. Y por otro lado, el liderazgo y la humanización. Y el liderazgo tiene mucho que ver justo con cómo actúas, cómo tienes un papel protagónico o no en cualquier escenario, en este caso de la salud. Y también valores. Esto que les estoy mostrando no nació ahorita, lo tenemos casi desde el 2019, que establecimos cómo íbamos a trabajar en la enfermería del IMSS. Esto se construye día a día, no se construye de la noche a la mañana y no implica que solo tú digas los valores y ya con eso. Hay que fomentarlos, hay que creerlos, hay que vivirlos, hay que transmitirlos. Entonces, estos valores, en la función pública hay 38 valores. Tú puedes elegir los que quieras, pero como funcionario público los tienes que ejecutar los 38, indistintamente, porque es tu obligación. Sin embargo, nosotros desde la perspectiva de enfermería en el IMSS, tomamos estos 6 porque consideramos que son torales para la actividad de la enfermería en el instituto. De tal suerte que, si ustedes ven, esto es consistente con la misión, con la visión, donde hablamos de la humanización. Y no quiere decir que es el trato solamente a las personas que cuidamos. La humanización es un sentido propio, nace desde ti, desde lo humanizado que estás
en función de cómo te cuidas, cómo te tratas, cómo te relacionas con las demás personas. Tiene que ver con esa humanización, porque si no lo haces de esa manera y no empiezas desde tu persona, pues difícil es que pudieras atender a las personas que cuidas de una manera humanizada. Luego, una política de calidad, claro que te ayuda con un modelo de gestión, y esta política tiene que ver con estándares institucionales. Miren, colegas, yo lo que les quiero mostrar aquí es, un estándar no quiere decir que todos hagamos lo mismo. Quiere decir que partamos de las mejores prácticas, de un nivel de calidad, y de ahí entonces no podamos exigir menos. Un estándar de calidad implica justamente que se establezcan prácticas que ayuden a la atención de las personas que cuidamos. Y también son estándares que pueden aplicarse a la organización. Luego, esta es la estructura orgánica, y aquí les quiero contar un poco del por qué hoy tenemos un modelo que antes existía, pero no existía, no estaba tan claro. Les quiero contar que la coordinación de enfermería en el IMSS no existía, en el 2019 no existía, desde la creación del IMSS no existía. Había una división de enfermería que estructuralmente pues tiene un nivel normativo distinto. En esa división de enfermería empezamos con 3 personas, solo 3 personas empezamos a ver cómo iba a funcionar el tema de la enfermería, pero ya había una división, eso sí tengo que decirlo. Nuestros colegas que nos antecedieron a los que estamos actualmente también hicieron mucho trabajo, también picaron piedra para que los vieran, para que se liderara la enfermería en el IMSS, pero tiene que ver también con los actores políticos que están en el momento. De tal suerte que empezamos con 3 personas y fuimos evolucionando a una coordinación técnica y ahora a una coordinación de enfermería. ¿Qué te quiero platicar? Que ahora podemos estar en la toma de decisiones de un nivel estratégico que te permite decidir por las enfermeras y por los enfermeros. Eso es un avance sustantivo, porque antes en el IMSS no sucedía eso. Quien decidía por las enfermeras y enfermeros pues eran otros actores que no eran enfermeros ni enfermeras. Hoy sucede ya diferente. Esta es la estructura ahora de la coordinación de enfermería, que tiene 2 divisiones y 7 jefaturas de área. Hoy casi somos 40 personas en la coordinación, y bueno, yo creo que vamos a ir creciendo. Más adelante les voy a platicar del tamaño que es el IMSS en función de sus recursos humanos. Tenemos objetivos estratégicos porque esto te da rumbo, la misión y la visión ayudan, pero si no tienes un plan, así como tu plan de vida, es difícil. No los voy a desglosar, estos son 6 principales que no son de ahorita, los venimos trabajando ya desde hace 2 años, que fue la coordinación de enfermería, porque un objetivo difícilmente se puede trazar en un año. Necesitamos más tiempo para madurarlo, para planearlo, para implementarlo. De tal suerte que estos son los 6 objetivos estratégicos, pero varios procesos que giran alrededor de estos objetivos. Luego, ¿qué pasa cuando nosotros queremos construir un modelo de gestión de cuidados de enfermería en el IMSS? Pues nos encontramos primero con qué tenemos. De este tamaño es el IMSS, una de las instituciones más grandes en Latinoamérica, que atiende a poco más de 70 millones de mexicanos y mexicanas. Tenemos unidades en los 3 niveles de atención y los números no son poquitos. Ahora que estamos de hermanos con el IMSS Bienestar, son instituciones grandiosas que están uniendo esfuerzos justo para atender a la mayor parte de la población con derechohabiencia y sin derechohabiencia. Tenemos 1,186 unidades de medicina familiar o unidades de primer nivel que se componen de diferentes formas. No solo son unidades de medicina familiar, sino también son unidades médicas rurales que también atienden a población no derechohabiente. En el segundo nivel tenemos 358 hospitales, que también son hospitales rurales y hospitales que también están en las áreas urbanas.
Y en tercer nivel, 37 unidades, 25 unidades médicas de alta especialidad, más complementarias que son, por ejemplo, bancos de sangre, hospitales psiquiátricos, el hospital de infectología, el hospital de ortopedia, las unidades de rehabilitación. De tal suerte que esta estructura pues, nos permite y nos obliga a tener una ruta y a tener un modelo. Adicionalmente, el IMSS no solo da atención a la salud. El IMSS Bienestar, que es su hermano, sí da solamente atención a la salud. El IMSS no. El IMSS tiene 5 ramos, ¿no? Dentro de lo que están las jubilaciones, las pensiones, las incapacidades. Y también está un apartado muy importante que es la seguridad social. Por eso nos llamamos Instituto Mexicano del Seguro Social. Y dentro de ello, pues tenemos velatorios, centros de seguridad social, deportivos, pero tenemos aquí 7 escuelas de enfermería. Estas 7 escuelas forman licenciados y licenciadas en enfermería y tienen más o menos una matrícula de 400 alumnos al año. Egresados de estas escuelas que ahora pues se ha implementado también el posgrado por primera vez. Logramos implementar el posgrado a partir del año pasado. Empezó el primer posgrado en gestión y docencia. Y fíjense que yo lo digo con mucho gusto porque mover a un instituto tan antiguo, romper las cadenas de decir, tú ya no te quedas en un posttécnico, sino que vas al posgrado. Reconocer la licenciatura en enfermería no fue fácil, nos llevó casi 10 años. Entonces, estos son logros que nos ha posicionado al IMSS como una de las instituciones que ahora está justamente en la transformación del gremio de enfermería, porque tiene que ver con el reconocimiento a la licenciatura y puede mucha gente pensar, ay, pues qué mal que no les reconocían la licenciatura. Pues sí, bastante mal, porque para entrar al IMSS entraba igual un licenciado en enfermería que quien no lo era, una enfermera o enfermero con un curso de 6 meses o de 10 meses y entraban y partían de la misma meta. Eso no podía ser posible. Se llama justicia social. Entonces, empezamos con el maestro Zoé Robledo, entendió muy bien y fue sensible a nuestra necesidad y entendió que esa justicia social implicaba el reconocimiento a la licenciatura. Y bueno, pues las escuelas son parte de lo que forman nuestros alumnos. Y miren, este es el tamaño y esto que les presento acá es solo un día típico en el IMSS, un día. Pero ¿saben quién hace todo esto? Las enfermeras y los enfermeros. Esta es el posicionamiento que necesitamos tener, porque usualmente en las instituciones de salud los indicadores miden el trabajo de un montón de personas, pero se mide en función del área médica. Nosotros hemos estado impulsando que se vea lo que realmente hacemos y más adelante les voy a contar cómo lo hemos logrado. En el primer nivel de atención tenemos diferentes personajes. La enfermera especialista en medicina de familia, que ustedes ven que hace más de 16,000 consultas al día a nivel nacional. Luego, la enfermera especialista geriatra, tenemos 70 enfermeras geriatras en primer nivel que también dan consultas. Aquí hablamos ya de consultas, no hablamos de consultoría, ni nos está dando miedo decir que son atenciones, son consultas de enfermería. Y eso, llamarle así, costó mucho trabajo. ¿Saben por qué? Porque hay que romper con esta hegemonía médica y pensar que la consulta solamente la da el médico o la médica. Entonces, romper con esa estructura desde el concepto ha costado trabajo, pero hoy ya tenemos números, lo tenemos todo sistematizado y obviamente tenemos también a la enfermera materno-infantil. Aquí ustedes ven que son muy poquitos los números porque alguien en algún momento decidió en el IMSS quitar esta categoría que era tan maravillosa. Entonces ya tenemos muy poquitas enfermeras especialistas materno-infantil. Y luego la otra es la enfermera, es una enfermera general clínica que está en los centros de atención a la diabetes que nosotros le llamamos CADIMS.
y ese es el número de consultas que dan diario. 194,000 consultas diarias, y eso es posible gracias a los módulos CADIMS que están en las unidades de medicina familiar. Y luego tenemos a la enfermera general clínica, que así se llama nuestra nueva categoría, gracias al reconocimiento de la licenciatura. Tenemos ya números y ellas son pocas, en realidad en primer nivel llevamos 1,248 enfermeras y enfermeros y son 3,748 atenciones diarias a nivel nacional. Las enfermeras generales clínicas obviamente están en todo el país y bueno, pues van a ir creciendo en número. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Fíjense ustedes, en primer nivel de atención y en cualquier organización, incluyendo IMSS, el primer nivel de atención, que es lo que debe ser lo más fundamental, en lo que debe centrarse la mayor parte de los esfuerzos, es donde tenemos el mayor número de personal no profesional. Auxiliares de enfermería general que tienen todos, absolutamente todos mis respetos porque hacen un trabajo extraordinario. Pero necesitamos profesionalizar el primer nivel y todos los niveles de atención. Entonces nos dimos a la tarea justo de incluir ahí la enfermera general clínica como potencializador y como catalizador de lo que ahora será la atención primaria a la salud, ya no primer nivel de atención. Luego, en la atención hospitalaria, ¿qué hacemos? Un montón de cosas, muchísimas actividades. ¿Qué hicimos? Tomamos las mastorales, transfusiones, hemodiálisis, diálisis peritoneal, cuántas infusiones damos, cuántos cambios de línea, cuántas colocaciones de sondas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos números te dan un valor agregado porque se denota el trabajo que hace el personal de enfermería. De otra manera, contar lo que hace el personal de enfermería y decir que es la columna vertebral de un sistema de salud y que somos la mayor fuerza laboral de cualquier organización es importante, pero no resuelve, no visibiliza justamente el trabajo que tenemos que hacer. Hablar de números sí lo hace, porque habla de la magnitud que tienen o que tenemos potencialmente el gremio de enfermería. Entonces, ustedes pueden ver simplemente en diálisis peritoneal, hacemos más de 89,000 diálisis diarias, ¿se dan cuenta del impacto que tiene? Y hemodiálisis, pues más o menos 8,347, esto solo por dar algún número, ¿no? Pero quienes están en formación y quienes no lo están, colegas, si no tenemos números, no tenemos la manera de visibilizar nuestro trabajo. Si no tenemos números, no tenemos manera de evaluar si estamos bien o estamos mal. Más no es mejor, pero sí necesitas saber la magnitud y el tamaño de lo que estás haciendo como gremio. Después, les decía, es un día típico en el IMSS. Y luego, ¿cuál es el corazón de modelo? Porque yo ahora te estoy contando cuáles son los elementos. Ya te hablé de la estructura. La estructura forma parte del modelo. ¿De qué tamaño es la estructura del IMSS? Ahora te voy a dar los números de qué tamaño somos las personas y aquí yo le pongo que es el corazón de todo el modelo, porque sin las personas no se puede hacer nada. Las personas son lo más importante. Entonces, nosotros somos hoy más de 149,000 enfermeras y enfermeros en el IMSS, a todo lo largo de la República, en los 3 niveles de atención, en escuelas de enfermería, en centros de investigación, ahora en lo que se llaman CESIS, que son las anteriormente llamadas guarderías. Y bueno, pues ustedes saben que teníamos un régimen que se llamaba IMSS, Programa IMSS Bienestar, después lo llamamos Coplamar, como para diferenciarlo con nuestros hermanos de IMSS Bienestar, y por decreto presidencial pues se unieron a nuestro régimen ordinario y por eso es que ahora somos 149,000. ¿Qué es lo que trazamos dentro de este modelo para las personas? Lo que ustedes pueden ver aquí, gestión de plantillas y dotación efectiva de personal.
¿Quién sabe aquí cuántas enfermeras y enfermeros deben ser por cada 1000 habitantes? Es un indicador internacional de la CDE. ¿Alguien sabe? Bueno, debe ser 9 por cada 1000 habitantes. Eso lo tienes que tener muy claro, porque eso trata, más bien nos da idea de cómo estamos como país en función del personal de enfermería. 9 por cada 1000. En México, en el 2019 eran 2.2 y en el IMSS 2.1 por cada 1000 habitantes. Con el paso de los años y ahora con corte al diciembre del 2025, en México somos 2.5 por cada 1000 habitantes, pero en el IMSS somos 2.6 por cada 1000 habitantes. Y tú puedes decir, ¿cómo celebras, no, crecer del 2.1 al 2.6? Claro, porque ese 0.5 crecimiento implica miles de plazas. En el IMSS desde el 2019, dado que las enfermeras somos las que ahora tomamos las decisiones en el IMSS en función de enfermería, se han incrementado casi 20,000 plazas nuevas, 20,000 plazas de nueva creación en los 3 niveles de atención. Entonces, de ese tamaño es la oportunidad que tenemos de tomar decisiones. De tal suerte que uno de los temas importantes es la gestión de plantillas, la dotación efectiva, el desarrollo profesional y la educación. Les voy a contar más o menos qué hemos hecho para arropar este modelo. El reconocimiento institucional, y ese implica el reconocimiento de la licenciatura, pero te quiero platicar que también tenemos un reconocimiento interno, institucional. Cada año se reconoce el trabajo del personal a través de un programa de reconocimiento institucional del mérito de enfermería. Y también tenemos algunos premios que damos cada año y incluye el premio Jesús Kumate, que se le otorga a la persona que ha tenido algún evento o alguna situación heroica en la que haya participado. Entonces, el reconocimiento es institucional, pero se tiene que hacer también en las unidades. Reconocernos es fundamental para que nuestro gremio crezca. Seguramente en la práctica diaria ustedes encontrarán argumentos que van en el sentido de nadie me hace caso, me esforcé mucho, mi jefa no se dio cuenta, no me dio las gracias, no me dio una palmadita en el hombro. Tiene que ver con eso. Y el modelo tiene este componente de reconocimiento que es en el que estamos trabajando. Y por otro lado, la profesionalización y el desarrollo de competencias. Antes les quiero platicar que en el IMSS hay un catálogo impresionante de más de 300 oportunidades de cursos, de diplomados para el gremio de enfermería. El trabajador lo que hace es entrar a esa plataforma de la coordinación de educación y elegir el curso al que se quiere ir. Y así había sido por muchos años, pero hoy ya no. Ahora la institución sí te permite eso. Tú lo puedes seguir eligiendo, pero adicionalmente el instituto está ya con una cartera de necesidades que tenemos que cubrir. Ejemplo, hemodiálisis. La norma 018 establece que la enfermera en hemodiálisis tiene que tener una capacitación al menos de 6 meses que pueda comprobar a través de estudios de una escuela reconocida. En el IMSS no teníamos eso. Hicimos un diagnóstico hace 2 años y de las 38,000 enfermeras y enfermeros que estaban en hemodiálisis, no teníamos una sola con una constancia de 6 meses. ¿Saben por qué? Porque nos quedábamos muy tranquilas de que el proveedor, que no escuche la industria, el proveedor las capacitaba. ¿Saben cuánto tiempo? 3 días. ¿En qué te capacitaba? En el uso de la máquina, solamente, pero no te capacitaba en la trascendencia de hacer un procedimiento de hemodiálisis. COFEPRIS nos dijo, si no capacitas a tus enfermeras, no te doy la licencia sanitaria. Y el IMSS a lo mejor hizo un poco caso omiso, pero ¿qué pasó después? Cuando empezamos a hacer este diagnóstico de necesidades, identificamos hemodiálisis. Hoy tenemos ya un diplomado teórico práctico de hemodiálisis en el IMSS
que además está avalado por la Universidad Autónoma de Monterrey, que te da una constancia de 6 meses, y nuestros colegas que están en hemodiálisis ya están diplomados y además hacen práctica privada, porque ahora pues son un buen objetivo pues para la industria, porque ya tiene el desarrollo de competencias y habilidades. Y eso es solo uno de los logros que hemos avanzado. Hoy llevamos más de 4,600 enfermeras y enfermeros diplomados teóricamente y de manera práctica en la parte de hemodiálisis, y son espectaculares nuestros colegas con el tema de hemodiálisis. De tal suerte que ese es solo un ejemplo que yo les puedo dar de lo que hemos construido a partir de la profesionalización y el desarrollo de competencias. Luego, les decía que las personas son lo más importante y obviamente la estructura organizacional del IMSS es muy grande. Tiene obviamente una estructura que parte de la base operativa y de la base de confianza. La base operativa se constituye, en general, en las enfermeras y enfermeros en el IMSS, tenemos 17 categorías contractuales, 17 que son escalafonarias. ¿Qué quiere decir? Que no puedes entrar de auxiliar y luego ser jefe de enfermeras, ¿no? Sí lo puedes hacer, pero con el paso del tiempo. Entonces, somos 17 categorías contractuales. Una de esas categorías es la enfermera especialista y tenemos 12 especialidades. Esas especialidades se dan a partir de cursos posttécnicos, pero ya no más, ya vamos a avanzar y tenemos ya, les decía, el posgrado en gestión y educación. Entonces, es el primero. El siguiente año vamos a abrir también una maestría, un posgrado que se va a llamar Atención Primaria a la Salud. Entonces, estamos trabajando muy fuerte en eso. La base operativa es hasta enfermera jefe de piso, por supuesto, y luego el personal de confianza, que es una estructura menor, que es la parte de evaluación, de acompañamiento, de seguimiento, que va desde una subjefe de enfermeras hasta la titular de la coordinación de enfermería. Entonces, es una estructura muy robusta para esos 148,000 enfermeras y enfermeros que ya les platiqué. La enfermería, obviamente, con estos números tiene que ser la fuerza transformadora. Tiene que ser, representamos el 28% de todos los trabajadores en el IMSS. Somos 500,000, casi 500,000 trabajadores. Somos el tercer empleador en el mundo de trabajadores, en el mundo, no en México, en el mundo, ¿no? Entonces, imagínense lo que puede hacer la enfermería en un sistema de salud. Somos la mayor fuerza laboral. Necesitamos despertar, necesitamos generar masa crítica. ¿Por qué? Porque gracias a esa masa crítica, a esa transformación, se tiene que mover el sistema de salud. ¿Cómo lo mueves? A partir de varias cosas. El liderazgo es lo más importante, y el liderazgo no es quien toma las decisiones en ese momento y quien manda porque tiene un cargo. El liderazgo nace desde tu persona, desde donde estás. Liderazgo para tomar decisiones en función de los cuidados que realizas todos los días. ¿Sabes qué? Liderazgo para decidir si bañas a un paciente o no, si le das de comer o no, decidir si vienes a un congreso como de este tamaño o no, decidir si inviertes tu tiempo en aprender, decidir o no qué haces con la familiar o con el familiar que pide tu ayuda, decidir qué contestas cuando te dicen que tienen dolor y no te conformas con decir ahorita le digo al médico. Ese tema tiene que ver con decisiones, y esas decisiones son desde la operación. Imagínense la magnitud que podemos alcanzar con estas decisiones, y el liderazgo tiene que ser algo interno. No necesitas en realidad seguidores. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas una fuerza, y esa fuerza nace de ti. Necesitas conocimientos, y esos conocimientos los adquieres tú de manera particular. Te pueden mandar a muchas capacitaciones en tu unidad de trabajo. Te pueden obligar en tu escuela a cubrir un programa
para que te saques el 6 o el 10 o pases la materia. Pero ¿sabes qué? Si no estás convencido o convencida de que justo las acciones que haces hoy van a tener un impacto después, entonces creo que está cerrado. Necesitas ver dónde puedes hacer un mejor trabajo. La enfermería no es sacrificio. La enfermería sí es vocación. La enfermería no es resignación, ni tampoco es sumisión. La enfermería hoy es un momento de transformación. Es un momento de toma de decisiones, de liderazgo, de impulsar justamente lo que la población requiere. ¿Qué requiere? Promoción a la salud, pero una promoción efectiva, más allá de una plática donde tú le digas cómo usar un método anticonceptivo, más allá de que tú le digas cómo alimentarse, más allá de que tú le digas los riesgos de caídas. Tiene que ver con una promoción que esté ad hoc a las condiciones de la persona, que te acerque a la comunidad, que te acerque a la familia y que realmente te permita tener un cuidado centrado en las personas, porque ese es el modelo que hoy en el IMSS estamos construyendo, un modelo centrado en las personas en el que el compromiso con la calidad y seguridad es permanente. Miren, colegas, hay mucho que decir de las enfermeras del IMSS y de los enfermeros. Y pueden ustedes ver en redes sociales que se habla bien, pero también se habla mal. ¿Con qué nos quedamos nosotros? Con lo que se habla bien. ¿Sabes por qué? Porque lo que se habla mal no te ayuda a crecer. ¿Por qué un modelo de gestión de cuidados? Por esto que te estoy diciendo, porque son desafíos actuales. Hoy la población, si tú le dices, tiene diabetes, ¿cuánto salió en mi determinación de glucosa capilar? No, pues salió con 140. Ah, no, aquí Google, aquí inteligencia artificial, aquí GPT dice que yo con esa cantidad de glucosa no soy diabético. ¿Cómo refutas eso? ¿Cómo lo haces? Con conocimiento. Ahora las personas te preguntan, oye, ¿y qué debo de comer? Antes era frecuente eso cuando estaban hospitalizados. Ahora ya no te preguntan, ¿sabes por qué? Porque todo lo sacan de la tecnología y mucha de la tecnología de lo que hay en las redes no es tan cierto. ¿Cuántas personas has encontrado con remedios caseros? Con remedios que les dijeron, que leyeron, que siguen a un determinado químico, ¿no? Que les dice que se coman tal o cual cosa. Y tenemos que competir con eso. Pero ¿cómo competimos? Con liderazgo, con conocimiento, con ciencia. Así es como competimos, de otra forma no. De tal suerte que este es un modelo de gestión. ¿Por qué? Porque lo exige la población. ¿Por qué? Porque es necesario tener una estructura en la enfermería, no ir para lo que se vaya ocurriendo o atravesando, o que se te atraviese porque es el momento histórico en el que salió. Hay que tener una estructura, una base que te ayude a justamente atender las urgencias, pero no dejar de lado pues lo importante. Y luego aquí, pues lo que les muestro es ¿qué es un modelo de gestión de cuidado? Esto es algo que tiene que ver con lo conceptual, pero ya en la parte práctica, un poco lo que te invito es, este marco teórico tiene que ver con la estructura, tiene que ver con todo lo que te dije que es, tiene que ver con esta parte de la seguridad social que es el IMSS. Este es el marco teórico. ¿Qué ofrece el IMSS aparte de proporcionar servicios de salud? Y la metodología tiene que ver con la construcción de lo que hacen las personas todos los días. Te mostré productividad, porque eso tiene que ver con el método, tiene que ver con cómo medimos, cómo evaluamos. La filosofía ya te la mostré, que tiene que ver con la misión, la misión y también los principios. Y la sistematización del cuidado, obviamente te decía, no solo es el estándar que todos lo hagan igual, lo tenemos que hacer con la misma calidad, cada quien con sus pues particularidades.
esta parte de la filosofía del cuidado, me quiero entretener aquí tantito. Yo les hablaba hace ratito de la vocación. Y muchas personas en el día en el 12 de mayo, ¿no?, nos hablan bien bonito de lo que es la enfermería. Y que cuidas desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Y que acompañas y que escuchas y que, ¿no?, y que no te quitas de la cabecera del paciente, ¿no?, que estás ahí todo el tiempo. Pero la realidad es otra. La realidad es diferente. No quiere decir que no lo hagamos. Quiere decir que ahora estas generaciones y las anteriores en enfermería necesitamos hacer un match. Necesitamos hacer un conglomerado entre conocimiento y frescura de lo que es las generaciones jóvenes. Porque ustedes como jóvenes traen un pensamiento distinto. Traen un pensamiento donde la innovación tiene que ser parte del día a día. Traen un pensamiento no tan, podría decir, estructurado como quienes nos formaron, ¿no? Si hoy usas una cofia, puede a ti a lo mejor no hacerte sentido, ¿no? Porque no es parte a lo mejor de la formación. Si te dan alguna instrucción, quizá a las nuevas generaciones les da un golpe, ¿no? Un golpe en el sentido de cómo me da la instrucción, cómo me dice que haga las cosas, porque antes era fuerzas, lo hacías o lo hacías, hoy no. Hoy necesitamos ir cambiando. Por eso, quienes tenemos la oportunidad de tomar decisiones, necesitamos tomar decisiones adecuadas a las nuevas generaciones. Necesitamos promover el liderazgo, no como antes. ¿Se acuerdan de los tipos de liderazgo que antes mostraban, ¿no? La gente que está como de mi calibre, nos enseñaban los tipos de liderazgo, ¿no? Y que el democrático, ¿no?, y que el autoritario, etcétera. Hoy ya no, eso ya no va con nuestro estilo. Hoy el liderazgo tiene que ser en función de lo que hagas como persona. Y eso tiene que ver justo con la filosofía del cuidado. ¿Sabes qué? Hay una autora muy importante, se llama Collier. Y Collier siempre dice que la enfermería preserva la vida. ¿Sabes tú lo impresionante y lo profundo que es preservar la vida? Preservar la vida implica que hagas todo lo necesario para cuidar la vida de esa persona. Y si esa persona requiere de ese cuidado, necesitas tú tener una filosofía de vida. Pero ¿qué sucede? Si tú no tienes una filosofía de vida, tampoco puedes tener una filosofía del gremio. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Es lo que necesitamos desarrollar. Cada persona, eso no es en grupo, eso es algo individual, pero las individualidades cuando se juntan también pueden ser motivo de colectividad. De tal manera que sí te invito a que pongas un poco de reflexión en función de cuál es tu filosofía de vida, para que puedas desarrollar la filosofía en función de la enfermería. Y yo les quiero decir, en el IMSS, en el reciente 12 de mayo, en la celebración, escribimos un juramento de la enfermería, un juramento nuevo. Cuando nos surgió la idea, muchas personas dijeron, no, pero ya existe un juramento. Sí, pero ese juramento dice que tú tienes que ser fiel a las indicaciones médicas, al acto médico. Imagínense, claro, lo hizo Florence Nightingale, eso está muy padre, pero ya son otros tiempos. Entonces ya no podemos estar jurando lo mismo, no podemos estar diciendo una contradicción que va, ¿no?, es adversa a la evolución de la enfermería hoy. Entonces, creamos un juramento, por ahí debe de estar en las redes sociales, lo tenemos ya, lo estamos implementando en las 7 escuelas, ahora estas generaciones que salgan van a decir por primera vez ese juramento. ¿Por qué hago alusión a este? Porque ese juramento habla de la compasión. La compasión. Y eso no quiere decir abnegación.
La compasión en una persona del gremio de enfermería es el valor más alto que podemos tener. Porque si tú no tienes compasión por las personas, es difícil que puedas actuar. Si no tienes compasión por aquel que tiene dolor, por aquel que te pide un cómodo, un orinal porque requiere cubrir su necesidad básica, entonces no estás en la carrera correcta. Si no tienes compasión por aquella persona o aquel grupo o lo que sea que a lo mejor es contrario a ti, a tus ideas, es difícil pues que estés como enfermera o enfermero, porque no puedes juzgar a las personas, a una persona que te hablas cada 5 minutos porque requiere cosas, ¿no? A una persona incluso compañera o compañero que hable mal de ti. Si no tienes compasión por esa persona, es difícil que desarrolles este sentido filosófico de lo que es la persona y de lo que es el cuidado de la persona. Entonces, aquí creo que este es uno de los elementos torales que en el IMSS estamos inculcando. Y miren, esto no es de la noche a la mañana, porque yo no te puedo decir en un oficio, por favor ten compasión por todas las personas que atiendes. Lo vas a leer y ¿qué vas a pensar? Pues no, eso se desarrolla, es algo individual. Entonces, dentro de este modelo que les digo que es centrado en las personas, el principal problema que limita alcanzar la salud para todos es la falta de planteamiento de quién es la persona actora de esa acción. Miren, un ejemplo muy sencillo que hasta hace poquito tiempo estuvimos discutiendo. En las unidades de medicina familiar, todo el modelo de primer nivel estaba centrado en el médico. Que el médico, que llegue con el médico y que el médico decida con quién pasa el paciente, con qué enfermera, que él decida si va al laboratorio, que él decida si va a un centro de seguridad social. Estaba centrado en el médico, no en el paciente. Hoy ya cambiamos, ¿no? Ahora, con mucho diálogo con nuestros compañeros y compañeras del área médica. Los modelos ahora están basados en las personas que atendemos. Entonces, ya no esperamos que un médico derive a esa persona o ese paciente con una enfermera. ¿Sabes qué? Ahora en el IMSS, tú puedes entrar a la app digital y puedes hacer una cita con la enfermera en medicina de familia o con la enfermera general clínica. Ya tenemos la app. Consúltalo, la app digital, directo, ya no tienes que pasar con el médico. Y bueno, pues vienen cosas más padres que les voy a contar adelante. Y justo porque el propósito del modelo no se tiene que perder. El propósito de todos nosotros es la atención a las personas. Ese es el propósito, ¿sabes? Porque tú estás en una profesión humanista, estás en una profesión altruista. Es altruista, es una profesión de servicio. Te llaman, atiendes. Es una profesión altamente de servicio. Entonces, las personas son lo más importante y estamos para servirle a las personas. Entonces, por eso basamos nuestro propósito del modelo en cuidados integrales, seguros, humanizados, continuos. Incluimos la innovación, por supuesto, y basados en la evidencia. Para que nosotros podamos articular nuestro modelo de atención, necesitamos de 3 niveles de gestión. El nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo, que tiene que ver pues, justamente con los niveles en la toma de decisiones que tenemos en el IMSS. Ya les hablé de las categorías, pues están inmersas dentro de esos niveles de gestión y cada uno tiene su función. Y entender la función de cada nivel de gestión ayuda a la estructura justamente del modelo. ¿Cuáles son esos ejes estratégicos de nuestro modelo?
es la gestión central de la persona, el liderazgo y la gobernanza, que ya les he hablado de este tema, la tecnología y la innovación. A ver, en el IMSS antes no teníamos nada sistematizado de enfermería. Hoy ya tenemos un expediente clínico, le llamamos PEDS por sus siglas, y ahí ponemos todas las cirugías. ¿Quién las captura? La enfermera. Las enfermeras y los enfermeros. Hoy sabemos con mucha precisión, antes también, pero hoy con más precisión en tiempo real, cuántas cirugías se hacen y de qué, y en dónde se están llevando a cabo, a qué horas entró la cirugía, a qué horas terminó, cuáles fueron los convenientes o no para llevar a cabo eso. Y es gracias a la tecnología. El otro es la investigación y la mejora continua, y también los roles avanzados y emergentes de enfermería, que les voy a hablar un poquito más adelante de eso. Les quiero hablar primero de este eje principal, que es la gestión del cuidado centrado en las personas. Y tiene que ver justamente con los elementos que hemos incorporado a nuestro quehacer del día a día. Hoy ya tenemos protocolos de atención que en el IMSS les llamamos PAI, pero antes esos protocolos eran solo médicos. Ahora son multidisciplinarios y dentro de esa multidisciplina están las enfermeras. Las guías clínicas que tenemos también en enfermería, los planes de cuidados que van traducidos básicamente en lo que es la hoja de registros clínicos, que hemos tenido cuidado de que ahí se pueda esbozar como el plan de cuidados. Y también ahora los PRONAM, que lamentablemente pues los PRONAM son una estrategia gubernamental. Digo, eso no es lo lamentable es que no fueron construidos precisamente con equipos multidisciplinarios, y ahí faltó mucho el enfoque. Por ejemplo, hay un PRONAM de vacunación que pues no tuvimos como mucha oportunidad el gremio de enfermería de participar en la vacunación. Y ese es un ejemplo, colegas, la vacunación. ¿Quién hace la vacunación en México? ¿Quién la lleva? ¿Quién la ejecuta? Las enfermeras y los enfermeros. Solo la vacunación. En Cuba, en Holanda, en todo lo que es Europa, la vacunación está a cargo del personal de enfermería. Aquí en México, ¿a cargo de quién está? De los médicos. Los médicos son los que toman las decisiones. Hay un Consejo Nacional de Vacunación. Ese consejo está constituido, qué amable, muchas gracias. Gracias, sí, gracias. Ese consejo está constituido, lo voy a dar, qué amable, muchas gracias. Está constituido por puros médicos. En ese Consejo Nacional de Vacunación no hay una sola enfermera. Fíjense nada más, tenemos que trabajar más ahí. Yo he asistido a ese consejo 2 o 3 veces como invitada. Cuando todas las que vacunamos somos enfermeras y enfermeros. Y en las campañas de vacunación, etcétera, ustedes van a ver el presidium con médicos. Y a nosotros nos tienen como invitadas. Necesitamos avanzar en eso, porque ¿saben qué? Es romper esquemas. Es levantar la mano. Es decir, no, a ver. Yo lo aplico, pero también lo puedo planear, tengo esas competencias. Entonces, ese es solo un ejemplo de lo que necesitamos avanzar en la parte de gestión del cuidado. Y luego, el otro eje es el liderazgo, que ya les he hablado. ¿Cómo vamos a desarrollar este liderazgo? Es parte de cada quien, ¿no? No vamos a hacer quizá un programa de liderazgo, está bien, pero hay gente que de verdad no es como parte de lo que sea su interés. No se le da, no quiere. Pero hay gente que sí, hay gente que miren, aquí en sus grupos seguramente ustedes identifican quién es líder, ¿sí o no? ¿No? ¿Quién quiere estar organizando las cosas? ¿Quién quiere decir qué hacer? Bueno, capitalícenlo para bien, porque hay quien quiere decir qué hacer solo porque le gusta el control, ¿no? Le gusta que le pongas las acciones ahí para que te diga qué hacer, pero esos controles no son buenos, pues.
no son parte de un líder. Un líder permite, un líder escucha, un líder es resiliente, ¿no? Un líder no controla de esa forma, ¿no? Acompaña. Bueno, y el siguiente eje tiene que ver con la tecnología. Yo les platicaba ya que ya tenemos el expediente clínico electrónico, ya hacemos analítica de datos, tenemos gráficas impresionantes de todo lo que hace el personal de enfermería y eso nos ayuda a tomar las decisiones. Y ahora estamos usando ya la inteligencia artificial. Y les voy a decir en qué. Porque tiene que ver con una actividad que están haciendo las enfermeras, ahorita están en entrenamiento, las enfermeras a partir de la teleenfermería. Les platico que el IMSS tiene asegurados también en Estados Unidos. Entonces, las personas migrantes que viven en Estados Unidos, tienen familia acá, también se pueden asegurar. Entonces, la enfermera especialista en medicina de familia está dando teleenfermería. Entonces, el paciente hace su cita en la app, la enfermera está con una diademita, con su micrófono, ¿no? Con su cámara, dando atención a las personas en el extranjero. ¿De qué les hablan? De un montón de cosas bien importantes, del cuidado de su salud, de cómo se toman los medicamentos, etcétera. Y las enfermeras están usando inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo? A través de una guía, porque la inteligencia artificial también tiene sus bemoles, ¿no? Entonces lo están haciendo a través de una guía. Y tenemos un sistema de monitoreo con las enfermeras, es poca aparte, la población que estamos atendiendo ahorita, son como 5,000 personas más o menos y estamos ya automatizando los procesos, pero fíjense, ya las enfermeras están dando atención en el extranjero, ¿no? Eso es algo muy, muy bueno para todos nosotros. Y luego la otra parte es la investigación, que es el cuarto eje. Miren, les quiero contar que en el IMSS yo me gusta la investigación, ya tiene mucho tiempo que incursiono en eso. En el IMSS creamos la Red Nacional de Investigación en Enfermería. Esta red tiene 360 enfermeras y enfermeros que son algunos investigadores. SNI solamente tenemos 12 en el IMSS. Pero los demás hacen investigación, publican, tenemos la revista de enfermería del IMSS que tiene ya 32 años de existir y que es una maravilla la revista del IMSS. Si tienes oportunidad, consúltala. Es una revista que tiene un impacto importante para lo que es la enfermería y puedes encontrar de muchos temas importantes. Y por otro lado, que en el IMSS hemos pasado de la investigación tradicional a la investigación translacional. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora hacemos investigación centrada en las necesidades, pero para aplicar los resultados de investigación en lo que hacen las enfermeras y los enfermeros, pero también los otros prestadores de servicio. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. En primer nivel de atención, las enfermeras hacen detección de diabetes a partir de la glucosa capilar. Hoy estamos incursionando en que hagan una prueba rápida de hemoglobina glucosilada. Esta hemoglobina glucosilada te determina pues cuál es la posibilidad, ¿no?, de que esa persona tenga diabetes o no. Este simple hecho salió justamente de una investigación multidisciplinaria donde identificamos que si tú haces una detección de hemoglobina glucosilada, quizás sea más cara de principio, pero es costo efectiva a lo largo del tiempo porque detectas más rápido a esa persona que tiene diabetes y si está en descontrol, pues más aún. Entonces, es un ejemplo de la investigación translacional que lo hicimos las enfermeras en el IMSS. Ahora ya por ahí está la publicación, entonces algo muy bueno. ¿Cómo fue esta investigación multidisciplinaria? Colegas, no podemos todo. Una cosa es trabajar en un sentido independiente y otra cosa es hacerlo solos. Eso no se puede. Solo no se llega con todos y con todas, porque de otra forma pues es difícil que solamente veas para el gremio de enfermería cuando formas parte de un equipo multidisciplinario.
Y luego, ¿cómo hacemos esa investigación translacional que sea práctica basada en evidencias? Y aquí te pongo un ejemplo. Infecciones asociadas a la atención a la salud, caídas, lesiones por presión, errores en medicación y eventos adversos. En eso hemos trabajado en el IMSS, tenemos números de cómo participa la enfermera. Y fíjense, un riesgo institucional en el IMSS es la neumonía asociada a ventilación mecánica. Quien conoce ese bundle o ese paquete de acción preventiva identificará que tiene 6 o 7 ítems que te ayudan a saber cómo se puede prevenir la infección asociada a la atención de la salud. De esos, 70% corresponde a lo que hace el personal de enfermería. Aspiración de secreciones, posición de la cama, aseo con agua o con clorexidina, ¿no? Aspiración de secreciones con un circuito cerrado. Entonces nos atribuían al personal de enfermería el alto índice de neumonías porque nos corresponde 70% de esa evaluación. Cuando hicimos la investigación, justamente una investigación seria, pues el tema no es el que hace enfermería, ¿no? El tema es la intubación. ¿Cómo hacen la intubación en las unidades hospitalarias? Hay higiene de manos, utilizan guantes, el material está bien procesado, ponen una cánula y si no queda, la vuelven a introducir, la ponen en la sábana y luego la vuelven a… Una serie de eventos desafortunados acumulan riesgos y que de alguna manera pues ya en el análisis que hicimos dijimos, a ver, no somos culpables, pero sí responsables, corresponsables. Y entonces ahí pones la justa medida de a quién le toca qué y qué es lo que haces para la mejora continua. Y el quinto eje tiene que ver con esta evolución del rol de enfermería. Hoy mucha gente habla de práctica avanzada, yo particularmente tengo algunas reservas con eso, pero más de hablar de práctica avanzada, yo les quiero hablar de lo que es la evolución del rol de enfermería, ¿no? La enfermera hoy no puede hacer lo mismo que hacía antes, hoy tiene que incursionar en otras cosas, ¿no? Y no hablemos del rol ampliado, porque ampliar es que antes estabas hasta acá y ahora ya vas hasta acá, ¿no? Pero en realidad es que la enfermera o el enfermero es capaz de hacer mucho más de lo que hace, porque también está un poco supeditado al sistema de salud, ¿no? En las organizaciones te dicen eso sí, eso no te toca, eso sí te toca, eso le toca al médico. Pero ¿de quién depende establecer esos límites o esas oportunidades de poder ofrecer un mejor servicio a las personas? Pues depende de nosotros, del gremio, ¿no? Que le ponga la sonda al médico porque así yo ya descanso, pero eso tiene una implicación, ¿no? Ahora estamos incursionando, solo como un ejemplo, en terapia de infusión, en el que estamos utilizando ya un catéter que se llama catéter PIC, que ya estamos estableciendo que sea la enfermera y el enfermero entrenado el que coloque el catéter PIC. ¿Y qué creen? Que el área médica, que son mis amigos, dijeron, no, eso es de alta especialidad, eso lo tenemos que poner nosotros. Finalmente, con la ayuda de la ciencia, de la investigación, de la mejor evidencia científica, pues ahora lo vamos a poner las enfermeras y los enfermeros. Y tiene que ver con esta capacidad, ¿no? de poder hacer las cosas. Y así sucesivamente en heridas, en estomas, en esterilización y el liderazgo clínico en la prescripción. Nosotros hemos trabajado en la prescripción de enfermería desde hace 3 años, por eso se creó la enfermera general clínica. Lo creamos desde que estaba el anterior presidente Luis Manuel López Obrador, que le dio la encomienda al director general del IMSS de ir trabajando en el tema de la prescripción de enfermería. Entonces nosotros hoy ya tenemos enfermeras generales clínicas que están en condiciones de prescribir. Estamos ya en la prescripción específica, en la capacitación específica
de la prescripción. Tenemos ya desarrollados algoritmos para la práctica de la enfermera. Tenemos ya un diplomado de enfermería que es teórico y práctico. Entonces, hemos avanzado bastante en el tema de la prescripción. Ya en este año se va a dar la prescripción. Ya de hecho tenemos la primera receta emitida por una enfermera en una unidad de medicina familiar allá en la Ciudad de México. Entonces, ha sido, la verdad, un impacto muy importante porque tiene que ver con transformar la historia. Y por supuesto que la seguridad del paciente tiene que estar implícita en esta transformación porque tiene que ver con la cultura que cada quien tenemos de seguridad, ¿no? Y la seguridad es tarea de todos, no solo del personal de enfermería. Y lo digo porque he visto algunas instituciones, incluyendo la mía, donde cuando hablas de higiene de manos o de acciones esenciales, pues todos voltean a ver a las enfermeras, pero en realidad esto es un tema multidisciplinario. Entonces, aquí te invito, colega, de verdad, a poner, a plantar bandera, pues, y a decir qué es lo que te corresponde en el ámbito de tu competencia. Y luego, pues nosotros cuidamos a las personas. ¿Cómo las cuidamos? A partir de la empatía, lo que yo te decía, ¿no? A partir de esa comunicación y un trato digno. Y en trato digno les quiero platicar que en el IMSS contamos las quejas, pero también las felicitaciones. En el 2018, las enfermeras y los enfermeros en el IMSS éramos el número 1 en la lista de quejas. El número 1, las enfermeras, y luego iban otras categorías. Pero ya salimos de ese número 1. No nos gustaba ser el número 1 ahí. Ya no estamos ni siquiera en los primeros 5. Bajamos 46% las quejas en el IMSS por el gremio de enfermería. ¿Y sabes cómo fue? A partir de acompañar, a partir de reconocer, a partir de que si un colega maltrata a un usuario, acercarnos y decir que te conduce al maltrato. Y te encuentras con historias de vida muy fuertes, porque son personas maltratadas, son personas que en su familia tuvieron mucho sufrimiento, de abandono, de agresión, de violencia. Difícil es entonces esperar que traten bien a las personas cuando su historia de vida ha sido de sufrimiento. Entonces los hemos acompañado, hemos logrado disminuir las quejas a partir justamente de un trabajo que no estamos haciendo solos. Hay una unidad de atención al derechohabiente con quien nos hemos aliado y hoy tenemos ya 300 enfermeras y enfermeros capacitados en trato digno. Están ya, pues a través de conocer, están ya certificados en trato digno y en derechos humanos. Entonces, vamos avanzando en ese tema. Y luego, la transformación tiene que ver con este motor estratégico, ¿no? Las competencias claves, la comunicación, pero el trabajo colaborativo también. O sea, ya tenemos que transformar a la enfermería para que no sea el que quítate para que me vean, ¿no? La transformación es, vente, vamos juntas porque nos tienen que ver a todos, ¿no? Pero tiene que ser algo que vaya más allá del discurso, porque el discurso puede ser uno, pero la acción, ese es lo que dice, ¿no? Lo que dice la verdadera, la realidad, pues. Entonces, tenemos que tener un pensamiento sistemático donde si ves a alguien que no lo está haciendo correctamente, tengan la madurez de acercarse y esa persona de recibir que le estás diciendo algo por su bien. Y eso cuesta mucho trabajo. Hacia allá tenemos que ir, queridos colegas, ¿no? A esta transformación que tiene que ver justamente con resultados en tu persona. Por eso te decía, tienes que empezar por ti. Tiene que haber resultados en la institución y tiene que haber resultados en nuestro gremio de enfermería. ¿Qué es lo que esperaríamos? Porque hay que tener una meta siempre, ¿no? La transformación de la enfermería tiene que tener no un límite, pero sí una meta para saber cómo vamos avanzando. Necesitamos hoy un modelo de gestión de cuidados que sea reconocido, en el que la inteligencia artificial no sea nuestro enemigo, sino nuestro aliado. Necesitamos hospitales inteligentes donde, ¿sabes qué? Empezar porque los vestidores no digan vestidores de enfermeras y vestidores de médicos. Un hospital inteligente no es el que tiene toda la tecnología. Un hospital inteligente es el incluyente.
el que le deja espacios de descanso a las enfermeras y enfermeros, el que te permite que no estés en una ropería tomándote un café, el que te permite tener una oficina digna para los que toman decisiones y que estén justo al seno del cuerpo de gobierno, porque eso incluye. Y te permite, obviamente, pues también tener una atención personalizada. Es decir, es como el futuro de las enfermeras, ¿no? ¿Qué esperamos? No lo veas lejos, no lo veas lejos. A lo mejor a mí ya no me va a tocar verlo, pero tú que eres la nueva generación, ¿qué necesitas construir o trabajar para que la enfermera crezca? Y yo aquí termino con este mensaje final. La transformación implica muchas cosas, pero la transformación empieza por ti. Empieza por romper esquemas, empieza por generar masa crítica, empieza por verte a ti mismo para ver cómo construyes y empieza obviamente por el compromiso individual para que entonces el esfuerzo colectivo tenga un resultado. Pues te agradezco mucho tu atención, espero que haya sido de utilidad esta conversación. Muchas gracias. Sí, se escucha mejor, ¿verdad? Sí. Va. Toma, Jorge. ¿Qué pasó? ¿Quieres que presente también al otro cuando terminemos? Tú dime. 5 minutitos. Va. Agradecemos su excelente ponencia. A nombre del Comité de Medical Expo es un honor otorgarle el presente reconocimiento. Un fuerte aplauso, por favor.